Muy buenos días, hermanos. Bienvenido al grupo Altares en Casa. Les habla su hermano el Dr. Rubén Juárez. Y daremos comienzo a la reflexión del 25 de enero del 2025. El nombre de esta reflexión, hermano, es Cuando estás de acuerdo con Dios. Y es que definitivamente estar de acuerdo con Dios es hacer la paz y traer la paz a tu vida. Algo que todos nosotros deseamos. Vamos a leer Santiago 5, versos 17 y 18. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no llovieras, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Hermano, en el contexto de esta escritura, estamos hablando en los tiempos de adoración a dioses falsos, paganos. El rey Acab se había casado con Jezabel, que era la hija del rey de los sidonios. Y dice que él fue y sirvió a Baal y lo adoró. Y que Acab hizo peor que todos los reyes antes que él. Es interesante cuando dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, lo pone a nivel nuestro, con sus propios errores, con sus propias pasiones, inclinaciones. El punto es cuando pedimos algo, pero no para nuestro deseo, por nuestra propia voluntad o para nuestro provecho, sino para glorificar el nombre de Dios. Cuando Elías aparece, no es un personaje conocido, lo llamaban Elías el Tisbita. Tisbe era un lugar que está situado en Galaad, en la tierra de Galaad, una tierra poco conocida, y era un hombre tosco, duro, un hombre ordinario, que no tenía modales. Y es que el hombre, hermano, es esclavo de sus propios apetitos, de sus deleites, los que no dan gloria a Dios, sino que son deseos egoístas y arbitrarios. El rey Acab había desafiado a Dios y ofrecían sacrificios en los lugares paganos llamados los lugares altos. Y el nombre de Dios estaba por el suelo y solamente quedaba Elías en la brecha de los hombres perversos y Dios. Solo había un hombre, Elías el Tisbita, un hombre humilde. Cuando Elías llega y les pone esta sentencia de que no lloverá sobre la tierra, era una afrenta porque Baal era adorado como el dios de la lluvia. ¿Cómo Elías iba a decir que no iba a llover? Sencillamente estaba desacreditando a Baal como un dios verdadero. Era también el dios de la fertilidad, controlaba las estaciones del año, las cosechas, las siembras. Entonces, en este tiempo, cuando se introdujo en el reino de Israel, el culto a Baal eran prácticas paganas, con sacrificios salvajes, donde la iniquidad había llegado a tope en Israel. Si Dios pudo utilizar a Elías, que era un hombre ordinario, común y corriente, solo que se había puesto en las manos de Dios. Y lleva Elías la sentencia de Dios para la tierra. Dice que ni siquiera rocío caía sobre la tierra y todo se empezó a secar. Y hubo una persecución terrible contra Elías. ¿Por qué? Porque decían que él les había hecho mal. Y se empezó a morir animales, plantas, todo. La fe de Elías era firme en lo que Dios le había dicho, en que Dios haría aquello que le había prometido. Porque lo que Elías hacía era representar a Dios en los propósitos eternos. Era para bendición del pueblo de Israel, para mostrarles quién era el Dios verdadero. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, si hemos sido nacidos de nuevo en Cristo Jesús, si somos una nueva criatura, nuestras oraciones
no seguirán siendo las de la vieja criatura, con intereses mezquinos, respondiendo a solo intereses nuestros personales, que difícilmente serían los intereses de Dios. Nosotros los cristianos representamos a Cristo Jesús, los seres criados en Cristo Jesús, los nacidos de nuevo. Como dice Corintios, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esta es la estirpe de los cristianos. Así que ahora, hermanos, si nosotros pedimos en el nombre de Cristo Jesús, pedimos de acuerdo a su voluntad, que es, dice la palabra, santa, agradable y perfecta. Es más que los deseos personales nuestros que antojos y pedidos que no tienen ningún sentido. Nosotros no deberíamos pedir algo que el mismo Señor Jesucristo no hubiese pedido, ya que es en el nombre de Jesús que pedimos al Padre. No podemos pedir barbaridades, locuras en el nombre de Jesús. Riquezas, autos, posesiones y un montón de peticiones que son majaderías realmente, que no responden a la voluntad de Dios. Santiago nos dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros placeres y en vuestros apetitos. Pidiendo de esta forma, piénsalo, ¿podemos esperar realmente con fe que nos respondan? Dice la palabra: no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna. Porque nosotros mismos al pedir tenemos duda de que se cumpla, porque es algo sin sentido, sin cabeza, sin propósito. ¿Sabes, hermano, por qué a veces dudamos de lo que hemos pedido? Porque nosotros mismos sabemos que son cosas triviales y vanas. Cabe preguntarnos, ¿Dios responde o hay oraciones sin respuesta? Hermano, en este punto nosotros podemos decir: Dios siempre responde. Como decía el salmista: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña, sobre sólido. Dios siempre responde. El asunto es que Dios no responderá siempre conforme nosotros pedimos o según nosotros queremos. Segunda de Corintios 12, versos 7 y 8, nos pone un ejemplo claro. El apóstol Pablo pidió en su vida por un aguijón en la carne, una dolencia, un padecimiento. Tenía una afección de salud. Y Pablo lo llama un mensajero de Satanás. Que me abofetee, dice Pablo. Y pidió no una vez, ni 2 veces, sino 3 veces. Rogó al Señor: quítalo de mí. Y el Señor le respondió: bástate mi gracia. Esto es el trato de Dios. Estas son las lecciones de vida que Dios nos da. Dios dice: yo tengo planes para ti. Yo te estoy formando. Tú eres el barro. Yo soy el alfarero. Dios sabe qué es lo que sobra en nosotros, qué hay que quitar, qué hay que cortar. Y Dios nos va a podar aunque la poda sea dolorosa. Pero vamos a confiar en la gracia de Dios. No te he abandonado, dice Dios, te estoy formando. A través de la prueba te voy a hacer fuerte. A Pedro le cambió el nombre. Ahora serás llamado Petra, roca, piedra. Y con la escuela de Dios aprendemos a sobrellevar cosas difíciles. Y seremos más humildes, más sensatos. Mi poder, le dijo a Pablo, se perfecciona en la debilidad. Y concluye: así que cuando soy débil, entonces tengo fuerza, la fuerza de Cristo. Entonces reposa en mí el poder de Cristo. Cuando no es poder humano, es poder de Dios.
Esto, hermano, es una revelación que Dios nos da de otra fuente de poder para nosotros. Entonces conocemos más a Dios. Podemos saber cómo piensa Dios, cómo actúa Dios. Si yo hago las cosas, pero las hago por amor a Cristo, entonces estoy caminando la senda que Dios ha marcado para mí. Escribió una persona a Altares en Casa diciendo: yo he sido bueno, he servido a muchos, he tenido el abuso de parientes, amigos, cercanos. No aguanto más. Lo que yo veo alrededor es gente mala triunfando. Ya no aguanto más. ¿Qué se le puede decir a este hermano? El Salmo 37 dice: no mires a los impíos cuando triunfan, porque están creciendo para ser cortados, para ser quemados. Deleítate en Jehová, Él te concederá las peticiones de tu corazón. No se puede ser cristiano y llevar la frente arrugada siempre, el ceño fruncido, como que te has comido un limón. No, lo llevamos con gozo y con alegría, porque estamos conociendo el reino espiritual, el reino de Dios. El apóstol Pablo entendió que Dios tenía un plan para él, que debía mantenerse humilde y darle gloria. ¿Entendió? Pidió con fervor: quítamelo. Pero entendió: Dios me dará la fuerza para seguir aquí, adelante, en este problema. Dios siempre funciona. Si este hermano hace las cosas por amor a Cristo y entiende que está caminando la senda que lleva a vida eterna, va a tener un gozo que van a ser de lo más profundo de su corazón. Es algo inexplicable, es algo espiritual, sobrenatural. En 2 de Timoteo 4, versos 7 y 8, dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y concluye: por lo demás, por lo que resta, dice, me está reservada la corona de justicia, la cual Dios, juez justo, me dará. Pablo sabía: Dios siempre responderá a nuestra necesidad. Persiste, mantente dentro de los planes de Dios, es lo que Dios está diciendo. Dios tiene planes. No te desanimes por las circunstancias. Hermano, sé que esto es difícil. Cuando estás en un problema que miras que es grande, que es aplastante, que no le encuentras soluciones. No mires la tormenta para que el temor no tome ventaja. Mira a Cristo. Cuando el apóstol Dios lo llamó que caminara sobre las aguas, quitó los ojos de Cristo y vio el azote de aquella tempestad terrible. Eran hombres acostumbrados a cambios en el mar, tormentas, pero esa era sobrenatural. Y el Señor le dio la mano y lo sacó del agua porque comenzó a hundirse. No podemos permitir que el temor se apodere de nosotros. Cuando el temor va entrando, la fe va saliendo. Dice la palabra: en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Así que todo aquel que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Cristo, no lo conoce completamente. La clave es confianza. Confianza. Y eso tienes que practicarlo ahí en el meollo del asunto, cuando estás sumergido en el problema. Recuerda, me encanta este dicho, dice: el ave canta aunque la rama cruja, como que sabe que tiene alas. Si se rompe la rama, el ave vuela. No mire el precipicio porque puede volar. Y nosotros tenemos alas en Cristo Jesús para grandes cosas. Dios siempre nos va a respaldar. Nunca saldremos burlados. ¿Sabes, hermano? Y viene nuestro día de victoria. Ellos, los que te han hecho daño, llorarán por su torpeza. Dice la palabra: ahí será el lloro y crujir de dientes.
Horrenda cosa, dice Apocalipsis, es caer en manos del Dios vivo. Nosotros estamos en las manos del Dios amoroso. Podemos estar confiados. Apocalipsis 6:16 dice que ellos correrán a los montes, a las peñas, clamarán, caigan sobre nosotros. Angustiados, buscarán la muerte. La muerte no será sobre ellos. No podrán quitarse la vida. ¿Y qué esperamos nosotros? Podemos tener una vida de paz, de descanso en Cristo. Una obediencia natural, sencilla a los mandamientos. Deja que se rían, que hagan todo lo que ellos pueden hacer de acuerdo al mundo. El mundo los ama porque ellos son del mundo. Nosotros no somos del mundo. No te extrañe que el mundo no te ame. Eso te debe hacer pensar, soy de Cristo. Estoy en la batalla. Puedes esperar confiado ese día hermoso que viene para nosotros. No es cualquier cosa, es la eternidad que nos estamos jugando. Isaías 25, verso 9 dice: y se dirá en aquel día, y aquí este es nuestro Dios. Le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Qué hermoso, hermano. Esto lo vamos a aclamar nosotros cuando el Señor venga. Vamos a caer postrados delante del que vive y reina por los siglos de los siglos. Llénate de confianza, llénate de fe. Dice Apocalipsis 22, verso 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Nosotros lavamos nuestras ropas en la sangre del Cordero de Dios. El hombre viejo se fue en la cruz, quedó clavado en la cruz. Y nosotros somos las nuevas criaturas de Cristo Jesús, de Dios. Apocalipsis 22, verso 17, dice: y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida, gratuitamente. Hermano, tenemos la roca firme. Estamos parados, Dios, en la roca de los siglos. La piedra que los edificadores desecharon es Cristo y nosotros lo abrazamos. Y dice la palabra, y vino a ser la cabeza del ángulo. Damos gracias a Dios. El resumen es este, el fin del discurso es este. Ponte de acuerdo con Dios. Afírmate, afirma tu fe en Cristo Jesús. Si Elías era un hombre sujeto a pasiones, común y corriente, tú puedes ser un Elías de Dios. Solo ponte en tus manos. Esta es la autoridad de la palabra de Dios, la que nosotros reconocemos. Apocalipsis 22:18 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare, Dios quitará tu nombre del libro de la vida. Estamos en el verdadero. El Señor dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hermanos. Pasa los altares en casa. Gloria a Cristo Jesús, que es Dios, que reina por los siglos de los siglos de los siglos. Amén y amén.